tiempo seguimos a Cristo? ¿Hasta cuando Él venga? ¿O hasta cuando Él diga hasta aquí? ¿Cuánto tiempo? Muchas veces podemos decir seguimos a Cristo, pero quizás no llegamos a cumplir esa palabra, ¿verdad?, de seguir a Cristo hasta la venida del Señor. Pero que Dios les bendiga cada uno de los que estamos presentes, los que están viendo a través de la transmisión. Que el Señor les bendiga. Quizás algunos están pasando por un momento de enfermedades, angustia, tristeza, problemas, en muchas diferentes maneras, muchas situaciones, pero solamente debemos de confiar en el Señor, que Dios es todopoderoso, que Él nos ayude en los momentos más difíciles que podemos pasar. En esta preciosa tarde tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios, primeramente agradecemos a Dios y al siervo, que el Señor les bendiga. Yo no sé dónde se encuentran en este momento, pero que el Señor bendiga sus vidas donde quiera que se encuentren. Así, hermanos, les invito a que abran su Biblia y me acompañen en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si todos lo tenemos, lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagáis, en todo aquello que emprendas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por esta maravillosa tarde, Señor, por este precioso día, Señor, que nos has prestado, que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho este día, Señor, lo que harás, lo que vas a hacer, Señor. Estamos reunidos, Padre, delante de ti, Señor amado, en esta tarde. Bendiga cada vida, Señor, cada vida, Padre. Señor amado, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, te pedimos, Padre. Te pedimos, Señor, Padre bendito, en esta hora, Señor. Dios eterno, aquí estoy delante de ti, Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, eres el centro de este servicio, Padre. El centro, Señor amado. Dios eterno, yo me pongo en tus manos, Señor. Yo soy un instrumento, Padre. Soy un instrumento, Señor. Yo no merezco nada, Señor amado, pero aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Aquí están mis labios, Padre. Aquí está mi vida, Espíritu Santo.
Haga, Dios mío, lo que usted tenga que hacer, Señor amado, en esta hora, en esta tarde, Padre. Te pedimos, Señor, por las vidas también, Padre. Las vidas, Señor, cada necesidad, Señor, los que están enfermos, Padre. Te pedimos, Dios mío, Padre, sobre la vida, Señor, de mi hermano anciano Lorenzo, Padre. Señor amado, ponemos en tus manos, Señor, su vida, Padre, su salud, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, a ti sea la honra, a ti sea la gloria. Gracias, amado Dios. Agradecemos al Señor. Agradézquele a Dios. No se canse de alabar al Señor, porque solamente Él merece la honra, la gloria, la alabanza a Él y solamente a Él. Hoy es un culto de caballeros. ¿Dónde están los caballeros? Pueden decir un gloria a Dios. Gócense, gocémonos delante de la presencia del Señor. En otro tiempo, quizás en este fin de semana, una tarde donde estaríamos, hágase la pregunta en usted mismo, donde estuviera, si estuviera en el mundo todavía. Muchas veces llega el fin de semana, nos desaparecemos de nuestras casas y llegamos hasta el día lunes, pero ahí dábamos con todo. Pero muchas veces hoy en la casa del Señor, a veces nos cuesta darle la alabanza, darle la gloria al Señor, que Él se lo merece. Estamos en este lugar por la misericordia de Dios, por la misericordia del Señor. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siéntese contento, alegre, gozoso estar en este lugar alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos que hemos leído, el tema de esta tarde: esfuérzate y sé hombre de Dios. Esforzarse se requiere tiempo, se requiere entrega, se requiere muchas cosas, dejar y esforzar continuamente en las cosas del Señor. Sabemos, muchas veces decimos no es fácil, quizás no es fácil, pero nada es imposible. Si Dios está con nosotros, Dios nos ayuda para seguir adelante. El Señor nos ayuda para poder continuar caminando en los caminos del Señor, hacer lo que Dios le agrada, hacer la voluntad del Señor. Es lo más importante de nuestras vidas. En estos versículos que hemos leído, aquí vemos cuando David animaba a Salomón, a su hijo, para poder llevar esa responsabilidad, para poder seguir hacia adelante. David llega el momento en lo que las fuerzas de él ya no podía continuar en el reinado. Llega un tiempo en nuestras vidas. Muchas veces llega un momento en nuestra edad, quizás muchos no queremos llegar en una etapa, ¿verdad?, de ya ser mayor de edades, ya cuando tenemos que partir de este mundo. Por eso él decía: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, dice la palabra del Señor, diciendo: yo sigo el camino de todos
en la tierra. Decía él: yo sigo el camino de todos, que todos tenemos que morir. ¿Cuántos saben que todos tenemos que morir? Todos tenemos que morir. Llega el tiempo, aunque no queremos, pero es la ley de la vida que tenemos que, llega una etapa, una edad que tenemos que morir. Entonces él da una animación a su hijo para que él podía seguir, pero no solamente era de seguir, sino que, como vuelvo a decir, requiere muchas cosas en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. En primer lugar, a guardar los mandamientos del Señor, serle fiel al Señor para poder continuar con nuestra carrera, con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha puesto. Requiere de tiempo, requiere de no desmayar, sino que pedirle a Dios continuamente que Dios nos ayude, que Dios nos da las fuerzas de seguir hacia adelante. Cuando inició Salomón, pide a Dios. Sabemos que Dios anduvo, Dios estuvo. Él fue alguien muy importante. Él alcanzó lo que muchos reyes no pudieron alcanzar. Quizás no pudo alcanzar ni David lo que Salomón pudo llegar a alcanzar. Pero ¿cómo pudo hacer? Solo no lo pudo hacer. Nosotros no podemos hacer las cosas del Señor por nuestra propia fuerza. No podemos hacer la obra del Señor no más porque nosotros queremos, sino que debemos de pedirle a Dios la sabiduría primeramente, pedirle la sabiduría a Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde para poder continuar, para poder llevar la obra del Señor. Solo nosotros no podemos. Pero si Dios está con nosotros, lo podemos hacer. Podemos llevar la obra, podemos continuar con la obra del Señor, pero pedirle a Dios que Dios nos da ese entendimiento de cómo continuar, cómo llevar, cómo hacerle fieles a Dios y no desmayar y no quedarnos en medio del camino. Es una animación que nos da la palabra del Señor, cada uno de nosotros. Como caballeros, muchas veces, a veces nosotros, a veces más nosotros, a veces nos cuesta mucho. A veces nosotros nos cuesta más entregarnos a Dios. Nosotros tenemos un carácter diferente a la de las hermanas. Las hermanas tienen un carácter diferente. Nosotros tenemos un carácter diferente. Pero Dios busca hombres valientes, hombres de Dios que están completamente entregados a Dios, que anhelan de Dios, que anhelan, que tengan visiones para ver más adelante qué se puede hacer con la obra del Señor. Hombres que están dispuestos a dar todo por Dios, por el Señor. Pero muchas veces,
Como vuelvo a decir, muchas veces decimos que seguimos al Señor, pero muchas veces no cumplimos. No cumplimos de seguirle al Señor. Seguir a Dios es algo de valentía. Es una persona que de verdad se entrega en las cosas de Dios, y que uno diga: aquí estoy, para poder hacer las cosas del Señor, guardando los mandamientos del Señor, guardando la palabra del Señor. Lo que Dios nos habla, tenemos que aguardarlo en nuestros corazones. Tenemos que poner por obra la palabra del Señor cuando Dios nos habla, aguardarlo en nuestros corazones, ponerlo por obra. Y no solamente escuchamos la palabra del Señor y lo dejamos pasar, porque muchas veces cuando la palabra de Dios nos habla, pero muchas veces no lo ponemos en importancia, no lo ponemos por obra. Pero cuando una persona pone por obra la palabra de Dios, se ve el resultado, se ve un crecimiento, se ve que una persona que siempre está apoyando, siempre está atento, siempre está dispuesto a obedecer a Dios, obedecer al Señor. Una persona obediente obedece las cosas del Señor. David animaba a Salomón de poder llevar ese trabajo, esa responsabilidad. Como vuelvo a decir, uno solo no lo puede llevar. Por eso él le dice: esfuérzate, guarda los mandamientos de Dios, guarda la palabra para poder llevar, para poder gobernar un pueblo. Ser un líder no es fácil. No es fácil. Guiar a un pueblo no es fácil. Muchas veces quizás tienes que llorar, muchas veces tienes que sufrir diferentes maneras, muchas veces quizás eres criticado, quizás te rechazan, quizás los que están apoyándote, quizás ya no quieren continuar ayudándote para seguir adelante. Muchas veces tienes que abandonar muchas cosas. Quizás uno tiene que dejar la familia, tiene que dejar el trabajo, tiene que dejar muchas cosas. No es fácil de ser un líder, no es fácil de guiar a un pueblo, pero todo lo podemos hacer si Dios está con nosotros. Se puede. Con la ayuda de Dios todo es posible. Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos guía, Dios es el que no nos abandona. El Señor ahí está. El Señor está con nosotros. Nosotros podemos, si nos dejamos guiar primeramente por Dios, si nos dejamos que seamos usados por el Señor, Dios puede hacer maravillas a través de nuestras vidas. Dios hace maravillas. Vemos en los libros que Salomón escribió cuánta sabiduría. Es una persona de mucha sabiduría. Salomón, él ya no, en la historia, él ya no, como los otros reyes que vivían solamente en la guerra, pleitos con espada, solo matanza de personas,
de sangre y todo esto, pero él no, él guió un pueblo con la sabiduría que le pedía a Dios, con sabiduría que Dios le da. Es importante pedir la sabiduría a Dios cuando no lo tenemos. Pedirle al Señor: Señor, ¿cómo podemos guiar? ¿Cómo podemos hacer ejemplo? ¿Cómo podemos ser mejor? ¿Cómo podemos guiar al pueblo del Señor? Pedirle a Dios. Guardar la palabra del Señor. Poner por obra la palabra del Señor. Como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, aguardando la palabra del Señor, guardando los mandamientos del Señor, obedecer a Dios, obedecer al Señor, lo más importante. Pero como muchas veces, como vuelvo a decir, a veces el ser humano, a veces trabaja con su propia sabiduría, con sus propias opiniones. A veces no vemos un resultado como nosotros queremos las cosas. Cuando uno hace a su propia manera, no se puede. No podemos hacer algo sin la ayuda del Señor. Muchas veces el hombre busca su propio camino. Muchas veces busca las cosas diferentes de los pensamientos de Dios. Muchas veces buscamos las cosas que no va conforme a las cosas de Dios. Muchas veces nos desviamos del camino del Señor, del camino de Dios. ¿Cuántas personas hoy toman su propio camino, su propia sabiduría, diciendo: yo puedo, yo lo hago, pero sin consultar con las cosas del Señor, sin consultar con Dios si es correcto o no es bueno lo que hacemos? Pero lo importante, cuando una persona realmente se entrega a Dios y busca las cosas de Dios, pedirle a Dios, dejar usarse por Dios, es lo más importante. Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros, para cada uno. ¿Cuántas personas no están allá afuera? ¿Cuántas personas no necesitan de Dios allá afuera? Hay muchos que necesitan del Señor, necesitan de Dios. Pero ¿cómo puede llegar la palabra de Dios con ellos? Mientras que uno no sale, mientras que uno no habla, mientras que uno no predica la palabra de Dios, no se puede. No se puede. No puede uno animar a otra persona si no vive como la palabra del Señor, si no le pide a Dios primeramente lo que debe de hacer. No podemos. Por eso la palabra, como vuelvo a decir, Salomón, él se esforzó, llegó a tener riquezas.
Fue una persona tan importante en la historia. Pero todo porque se dejó guiar por Dios. El esfuerzo, como vuelvo a decir, requiere tiempo. Entregar todo a Dios, uno tiene que dejar muchas cosas. Tiene que dejar muchas cosas. Quizás muchas veces, a veces hasta se levanta la propia familia contra uno. Pero uno tiene que ser valiente. Uno tiene que decidir si es Dios o es nuestra familia. Tenemos que escoger. A veces tenemos que decidir si nos quedamos con el Señor o nos quedamos con nuestra familia. Porque a veces uno deja las cosas de Dios por su familia, deja las cosas de Dios por algo sin importancia. Si no fuera así, hoy día viernes estuviera la iglesia lleno aquí, estuviera el templo lleno, los miércoles, los viernes, los domingos. Pero no, muchas veces ponemos importancia más las cosas de allá afuera que las cosas del Señor, que las cosas de Dios. Pero Dios busca hombres que se esfuercen, hombres valientes, hombres entregados a Dios, hombres que digan: aquí estoy. Cuando Dios te manda a hacer algo, dale gracias a Dios, humíllate más delante de Dios. Todo se puede, todo se puede. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha puesto algo grande en nuestras manos, en nuestras vidas. No lo perdamos. Los que ya están trabajando en la obra de Dios, luchen más. Como dice la palabra, esfuércense más. Que no nos conformemos con lo poquito que ya tenemos. Dios quiere ver un pueblo unidos. Dios quiere ver un pueblo que están dispuestos a todo. Dar lo mejor para Dios, dar lo mejor para el Señor. Pero muchas veces, no le damos todo al Señor. ¿Y cómo podemos seguir hacia adelante? Es guardando la palabra de Dios, ponerla por obra. Y no nos olvidemos de la palabra de Dios, sino que tenemos que ponerla por obra, como dice la palabra del Señor, aguardando en nuestros corazones. La palabra es poderosa, la palabra es el que nos hace guiar, la palabra es el que nos hace levantar, la palabra es el que nos da vida, nos da esfuerzo. Sin la palabra no podemos hacer nada. Nosotros debemos de anhelar más de la palabra del Señor, que Dios nos habla, que la palabra que haya palabra, para poder nosotros tener un crecimiento espiritual, un crecimiento en las cosas de Dios, pero con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Tenemos que cuidar nuestras vidas, cuidarnos nosotros de todas las cosas que pasan en las cosas del mundo. Tenemos que cuidarnos para Dios, para no perder lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en ti, sino que busca más, hay más. Tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, ser ejemplo ante los demás. ¿Cómo podemos ser líderes de un pueblo si nosotros no somos ejemplos? ¿Cómo podemos guiar a un pueblo si nosotros no podemos guiar a un grupo pequeño? Imagínense cuánta valentía
cuánto esfuerzo habrán hecho, como David, como Salomón, como los reyes que sirvieron a Dios con todo. Muchas veces, a veces nosotros nos quejamos con lo poquito que ya sabemos, con lo poquito que podemos hacer. Muchas veces, a veces ya no queremos seguir adelante. Muchas veces queremos abandonar la obra del Señor. Muchas veces decimos: hasta aquí nomás, mejor ya no sigo adelante. Muchas veces uno se desanima, quizás porque no te saludaron, quizás porque hablaron algo de ti que no te gustó, sino que es mejor doblar rodillas y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Que mejor es pedirle a Dios, entregarnos a Dios, que Dios use nuestras vidas, que Dios seamos, como dice la palabra, seamos instrumentos de Dios, dejarnos guiar por Dios, que use nuestras vidas y no abandonar lo poco que ya sabemos, no conformarnos con lo poquito que ya sabemos, sino que hay más, hay más. Cuánto Dios no quisiera ver, o cuánto Dios anhela ver que todos nosotros, como estamos aquí, cada uno de nosotros, cuando es un servicio de caballero, o quizás no es hasta que sea un servicio de caballero, sino que invitar a alguien que no conoce a Dios. Todos los que estamos aquí, nosotros trabajamos con un grupo de personas. No creo que nosotros trabajamos solo nuestro trabajo. Si uno se dispone en su corazón, uno a hablar de la palabra, invitar a alguien, invitar, ¿cuántas personas vendrían al Señor? O nosotros nos podemos hacer una pregunta: ¿cuántas almas hemos ganado para Cristo? ¿Cuántas personas hemos traído nosotros a la casa del Señor? ¿Cuántas personas han aceptado que nosotros hemos traído en este lugar? Si así fuera, imagínense cuántos estamos nosotros aquí como caballeros. Si hay unos 100, si invitamos cada una persona más, una vida más, estuviera lleno este lugar. Pero no, a la par de nosotros hay sillas vacías. En vez de pedirle a Dios: Señor, que un día esas sillas vacías que está al lado de nosotros, que haya una vida, que haya una persona que realmente ama a Dios y realmente busca al Señor, y que venga y que tome ese lugar. Y no nos vemos cuenta que poco a poco se están quedando vacías las sillas. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces en otros lugares, en otras congregaciones, a veces las vidas se van, los miembros se van, las almas se van? ¿Por qué se van? Muchas veces no tenemos esa comunicación ni entre nosotros mismos. ¿Y cómo va a haber una comunicación con alguien que viene por primera vez? Debemos demostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo una persona viene si no le hablamos, quizás no lo saludamos? Necesitamos trabajar más en las cosas del Señor. Necesitamos trabajar más en la obra del Señor. Necesitamos más, hay más.
Hay más, dale gracias a Dios. No te quejes, hermano, hermana. Si Dios está usando tu vida, te usa aquí, te usa allá, te usa donde quiera, dale gracias a Dios. Que no sea una carga para usted. Dele gracias a Dios, porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar vidas. Pero muchas veces nos negamos de las cosas de Dios. Nos negamos del mandato del Señor. Pero la palabra es poderosa. La palabra es el que nos ayuda a crecer, nos ayuda. Sin la palabra no podemos hacer nada. Sin la palabra no podemos hacer nada en nuestra propia cuenta. No podemos. Podemos tomar diferentes caminos que no nos lleva al camino correcto, como dice Proverbios. Hay hombres que toman su propio camino, su propia decisión, pero no saben el final de ese camino. No saben qué es lo que hay más adelante. Pero en cambio, aquel que pide a Dios que Dios lo guíe, que Dios lo ayude, Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos. Pero con la palabra del Señor, séle fieles a Dios, a guardar la palabra de Dios. Como dice la palabra del Señor en el Salmos 119, verso 9. La palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. ¿Con qué podemos? ¿Con qué podemos pedir a Dios? ¿Con qué podemos abandonar todas las cosas del mundo? Si no aguardamos la palabra del Señor en nuestros corazones. Si no aguardamos la palabra de Dios. Por eso muchos hoy en estos tiempos se desvían, porque no aguardan la palabra del Señor. Ya no quieren obedecer la voz de Dios. Desobedecen el mandamiento de Dios. Dios cada cosa ha dejado como su mandamiento, pero muchos ya no siguen el mandamiento de Dios. Muchos ya siguen sus propios deseos, sus propias decisiones, pero ya no son los mandamientos de Dios que Él quiere que nosotros seguimos guardando en nuestros corazones. Aguardemos los mandamientos del Señor, aguardemos para poder seguir hacia adelante. En el versículo 3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Todo. Para poder caminar, para poder continuar, para que todo nos vaya bien, como dice la palabra del Señor, tenemos que primeramente guardar la palabra, obedecer a Dios, serle fieles a Dios.
Porque si no lo hacemos, si desobedecemos la palabra de Dios, ¿a dónde vamos a llegar? ¿En dónde vamos a terminar? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros si nos vamos sin la dirección de Dios, sin pedirle a Dios? No podemos. Es necesario pedirle a Dios, humillarnos más delante del Señor. Es mejor humillarse delante de Dios. Quizás hay áreas de nuestras vidas que no estamos funcionando como Dios quiere, pero es tiempo, es momento que nosotros podemos pedirle a Dios que Dios trabaja en nuestras vidas, que Dios haga con nuestras vidas lo que Él tenga que hacer, pero que no sea con nuestras propias fuerzas, que no sea como nosotros pensamos las cosas, sino que sea como Dios quiere que nosotros seamos. Amadores de la palabra del Señor, seamos personas que anhelamos del Señor, anhelamos de Dios. Muchas veces descuidamos la obra del Señor. Dios nos ha dado, es un gran privilegio trabajar en la obra del Señor. Yo no sé qué tan importancia usted pone la obra de Dios. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos para el Señor. Como vuelvo a decir, lo que te pongan a hacer, dale gracias a Dios, porque estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Lo estamos haciendo para el Señor, y si lo hacemos para Dios, hagamos lo mejor que podemos. Muchas veces hablando de nuestros trabajos, muchas veces cuando estamos trabajando, hacemos lo mejor para que el patrón le agrade nuestro trabajo. O yo no sé, usted cómo trabaja, cómo hace su trabajo. Lo hace como usted quiere, lo hace dejarlo como usted quiere, o dejarlo como le dijeron que tenía que dejarlo. Muchas veces uno busca la manera, incluso uno hasta se quiebra la cabeza para poder dejarlo mejor. Y no es un trabajo material. Y en las cosas de Dios debemos de hacer lo mejor para Dios, lo mejor para Él, y no quejándonos en la obra del Señor, sino que nuestras obras sean conocidas, reconocidas por Dios. Que cuando hagas algo, que Dios vea que lo estás haciendo con todo tu corazón. Dios, un día vemos lo que Dios nos va a dar, una recompensa, dice la palabra del Señor, por todo lo que usted está haciendo en la obra del Señor. Pero es necesario de hacerlo de corazón, servirle a Dios con todo corazón y hacerlo para Dios, para el Señor, para Dios.
y no quejándose. Porque muchas veces, cuando a veces nos dicen hacer algo más en la obra de Dios, muchas veces, uno hasta se molesta. Muchas veces uno dice: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si hay más. ¿Por qué otra vez me toca a mí? Si ya somos muchos. Si Dios te está dando, si Dios te está poniendo en algo, porque Dios tiene algo más para ti. Dios tiene algo más especial, tiene algo más para su vida. Pero tenemos que luchar más en las cosas de Dios. Tenemos que luchar más para llegar, para que un día, cuando un día que nosotros partimos de este mundo, que hayamos hecho algo en las cosas de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado algunas veces cuando alguien se muere, cuando alguien se va de este mundo. A veces tiene un buen testimonio. A veces la persona dice: esta persona fue así, esta persona hizo esto, esta persona hizo acá. Quedan muchos recuerdos. Y así es con nosotros, trabajamos en la obra del Señor. Debemos de preocuparnos, seguir hacia adelante, que un día vemos que un día cuando llegamos delante de la presencia de Dios, Él va a decir: esto es lo que hiciste, esto es lo que te pusieron a hacer y no te quejaste. Pero ¿qué sería de nosotros un día de estar delante del Señor y que seamos personas que no somos conocidos, como dice la palabra del Señor? ¿Qué será de nosotros cuando el Señor diga: yo no te conozco, no sé quién eres? Eso sería lo más triste, sería lo más duro para nosotros. Pero mientras tanto, echémosle más ganas de seguir hacia adelante, más ganas de anhelar más del Dios, anhelar más del Señor. Guardar la palabra, porque la palabra es luz, es vida, como dice Salmos también 119. Versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bonito cuando una persona dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es lo mejor. La palabra nos instruye, la palabra nos hace crecer. La palabra del Señor es luz en nuestras vidas. La palabra de Dios. La palabra muchas veces pensamos que es dura la palabra, pero nos corrige, nos habla, porque quizás estamos mal, quizás vamos por un mal camino. Por eso la palabra nos habla y nos hace que nosotros nos detengamos y regresamos y agarramos el camino correcto de nuevo. Quizás muchas veces nos estamos desviando del camino, pero llega la palabra. No es porque la palabra te hace desviar más, no, sino que la palabra te hace que te detengas al camino correcto en lo que vas. La palabra es luz, la palabra es lámpara a nuestros pies. Pero siempre debemos pedirle a Dios la sabiduría a Dios en todo.
Pedirle a Dios que Dios nos ayude. Pedirle a Dios que Dios nos guarde. Pedirle a Dios que Dios nos cuide. En todo lugar que nosotros vamos, debemos de cuidar nuestras vidas. Debemos de cuidar nuestras vidas nosotros. Cómo caminamos, cómo andamos, dónde andamos, qué es lo que hacemos. Muchas veces, como vuelvo a decir, muchas veces nosotros, a veces uno como hombre, a veces uno dice las cosas diferentes, piensa diferente, pero qué mejor es guiarse por Dios. Qué mejor es guiarse por el Señor. Porque muchas veces, a veces uno, porque sabemos muy bien nosotros como hombre, a veces decimos que todo lo sabemos. A veces nosotros no queremos que alguien nos corrija. Muchas veces estamos haciendo algo mal y alguien te dice: hace esto, o estás mal en esto, o no estás bien lo que estás haciendo. Pero muchas veces ahí, en vez de agradecerle a la persona que te está haciendo ver las cosas, que quizás está haciendo mal las cosas, pero muchas veces uno se molesta. Muchas veces uno dice: no, sí, yo ya sé lo que estoy haciendo. A veces no recibimos el consejo de otra persona. A veces no recibimos cuando somos corregidos por alguien. Pero lo que no sabemos, quizás Dios está usando a esa persona que llega contigo a hacerte ver las cosas en lo que estás. Muchas veces no lo recibimos. Muchas veces uno se molesta. Pero es mejor recibir. Porque si uno no recibe, muchas veces si uno piensa que está bien y no lo está. Y así muchas veces somos con la palabra del Señor. Cuando Dios nos habla, muchas veces uno se molesta. Muchas veces uno piensa. Muchas veces uno piensa que la palabra fue para uno. Pero muchas veces, porque Dios ve nosotros cómo estamos delante de Él, cómo están nuestras vidas, cómo estamos delante del Señor. ¿Será que estamos bien? ¿Será que nos estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Estamos haciendo lo que Dios anhela que nosotros seamos? Dios busca vidas, tanto como hombres, tanto como mujeres, que estén dispuestos a servirle al Señor con todo corazón, servirle a Dios con todo su corazón. Dios busca personas, almas que se entregan a Él y que lo sirvan a Dios con todo su corazón, con todo. Es lo más mejor, es lo más hermoso, es lo más lindo de servirle a un Dios. Nosotros antes hay muchos que no tuvieron ese privilegio que hoy en día nosotros tenemos, estar en este lugar adorando a Dios con libertad, que nadie nos impide de no adorar al Señor. Nadie te dice: no grites, no ores. No, aquí hay libertad de adorar al Señor. Hay libertad de buscar a Dios siempre. Hay
Nadie te dice no busques al Señor, no busques a Dios. No. No se siente mal cuando una persona se levanta en contra de usted. No se siente mal cuando alguien te dice lo que estás haciendo no está bien en la obra de Dios, cuando estás haciendo la obra de Dios correctamente como tiene que ser. Porque muchas veces, a veces llega una persona, en vez de que te anima, a veces te desanima en la obra del Señor. Pero es mejor pedir más a Dios, que Dios nos ayude para poder seguir anhelando de Dios, buscando más la presencia del Señor, dejarnos usar por Dios, usar nuestras vidas por Dios es lo mejor. Y no detenernos. Esta carrera tenemos que seguir luchando para poder seguir hacia adelante. Esta carrera que no se termine, que no se quede en medio camino, sino que seguir luchando, seguir hacia adelante, seguir venciendo los obstáculos que hay en el camino, buscar. Si se cierra una puerta aquí, Dios tiene abierta otra puerta. Dios sabe lo que hace. Dios nunca hace algo que no pueda o que no sabe hacer. Dios sabe. Muchas veces si eres rechazado aquí, si no te quieren aquí, pero Dios tiene otra puerta más. Pero no te sientes que ya no hay salida, no te sientes que ya no me quieren los hermanos, ya no puedo seguir, voy a dejar la obra. No, sigue luchando, esfuérzate de seguir hacia adelante. Es mejor esforzarse y guardando la palabra del Señor todos los días, de día y de noche, como dice la palabra del Señor. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Dios ahí está. Dios no solamente está aquí el día miércoles, el día viernes, el día domingo. No, Dios está donde usted va. Pero primeramente aguarda la palabra, medita en ella de día y de noche. Sé fiel a la palabra, séle fiel a Dios, séle fiel a Dios, y Dios estará contigo. Dios va a estar. Dios nos habla, nos anima que nos esforcemos. Esforcémonos, hermanos, de seguir hacia adelante, y no permitimos de enterrar lo que Dios nos ha dado. No enterremos nuestro talento,
Ustedes saben muy bien sobre los talentos. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero muchas veces uno mismo entierra lo que Dios quiere darte o lo que Dios te ha dado. Muchas veces, en vez de echarle más leña para que arde ese talento, muchas veces dejamos que se apague. Cuando uno prende fuego con leña, pones una leña, no arde solo, cuesta. Pero cuando uno pone un manojo o una carga, no sé cómo le llama, y lo prendes, agarra fuego. Y así es también la obra del Señor. Si nosotros le pedimos a Dios, nos ponemos de rodillas, pedirle a Dios más y más y más lo que Dios nos ha dado, que no se quede solamente así, sino que haya más. Pedirle a Dios, pedirle al Señor que Dios nos dé más. Hay más de las cosas de Dios, anhelar las cosas de Dios, tener, soñar, visiones, poder ver. Hay mucho. ¿Cómo? ¿Cuándo podemos? ¿Cuándo va a haber alguien aquí que puede interpretar los sueños? ¿Cuándo aquí puede haber alguien que tenga visiones o puede ver visiones? ¿Cuándo aquí va a haber hombres que pueden echar demonios afuera? ¿Cuándo aquí va a haber personas orando por los enfermos y son sanados? ¿Cuándo? No hay. Enterramos lo poco que sabemos, lo poco que Dios nos da, lo enterramos nosotros mismos por quejarnos, por ya no querer seguir. Pero es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy, usa más mi vida. Tienes privilegio hoy, dale gracias a Dios. Tienes privilegio mañana, dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. No digas otra vez yo, no digas otra vez yo, sino que dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Te dice, hermano, acomoda las sillas, dale gloria a Dios. Te dice, recoja la basura, dale gracias a Dios. No estás sirviendo al hombre, estás sirviendo a Dios, a Dios, a Dios, al Señor. Dios, a Él sea la honra, la gloria. Todo lo que hacemos en este mundo, la palabra del Señor dice, si regalamos un vasito de agua, el Señor nos recompensa, el Señor nos pone grande. Pero aguardemos la palabra del Señor, seamos fieles a Dios, luchemos cada día, hermanos, hay que seguir adelante. Y nosotros seguimos hacia adelante, hermanos. Yo sé que muchas veces, como vuelvo a decir, a veces pensamos diferente las cosas, pero es mejor humillarnos más delante de Dios. Esforcémonos más, hermanos, caballeros, esforcémonos más. Dejémonos guiar por Dios. Que Dios use nuestras vidas. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que si todos trabajáramos juntos, todos anhelamos, aquí vendrían más almas, pero se necesita trabajar juntos, tener una misma visión, un mismo anhelo, un mismo deseo en las cosas de Dios, y no permitamos que el diablo pone obstáculos, no permitamos que el diablo pone barreras, no permitamos que el diablo pone divisiones en medio de su pueblo. No permitimos eso, hermanos. Debemos de doblar rodillas para que nosotros no vemos esas cosas aquí como en otros lugares. Yo sé que hemos escuchado, hay
personas que en otras congregaciones se quejan, hablan mal del pastor, hablan mal de los líderes, cambian de iglesia, se van aquí en uno, se van en otro. Hay divisiones en medio de la iglesia. Pero no permitamos eso aquí, hermanos, sino que seguimos adelante, seguimos luchando, aguardando la palabra del Señor, y Dios estará con nosotros, Dios con nosotros, y solamente el Señor nos puede ayudar a seguir adelante, hermanos. Los animo en el amor del Señor, seguimos adelante, luchando en la obra del Señor. Así, hermanos, en esta preciosa noche vamos a orar, agradecerle a Dios por esta noche, por este momento que Dios nos ha permitido estar en este lugar. Yo no sé cómo has venido delante del Señor en esta noche, pero si gustas pasar aquí enfrente, puede pasar, orar por su vida. Quizás te sientes débil, quizás has pensado, ya no voy a seguir hacia adelante. Quizás has pensado en tu mente, ya solo este año voy a trabajar en la obra del Señor. Quizás has pensado, ya no quiero seguir adelante. Pero hoy pídele a Dios, pídele al Señor que Dios te ayude para poder seguir, para poder llevar la obra del Señor. Que esta carrera no se termine, que llegamos la carrera hasta el final, hasta el final, hasta el final, o hasta cuando Cristo venga, o hasta cuando Cristo venga, o hasta cuando Cristo diga hasta aquí nada más. Pero que Cristo nos encuentre sirviendo en su obra, sirviendo al Señor, sirviendo a Él. Oh Señor amado, gracias Padre, gracias Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias te damos Señor, Dios eterno, te damos gracias, gracias Padre. Señor amado, por todo Dios mío, por la vida Padre de cada uno, Dios mío, la vida de los caballeros, Señor, la vida de los caballeros, Padre. Aquí hay hombres, Señor, dispuestos, Padre. Aquí hay caballeros, Señor, dispuestos, Dios mío, Padre, a trabajar en tu obra, Dios mío. Pon, Padre, ese deseo, Señor, pon ese anhelo, esa hambre, esa sed, Señor, en ellos, Dios mío, para poder seguir hacia adelante, Padre. Señor amado, aquí hay vidas, Señor, aquí hay varones, Dios mío, aquí hay varones, Padre, los jóvenes, Señor, aquí hay jóvenes, Dios mío, que están trabajando, Padre, con todo, Señor. Usa sus vidas, Dios mío, los jóvenes, Padre, los jóvenes, Dios mío, que tienen visiones, Padre, de predicar en las calles, Señor, predicar tu palabra. Respáldalos, aguárdalos, cuídalos, protéjalos, Señor. No permitas, Padre, que el diablo llegue a destruir, que el diablo llegue a poner tropiezo en sus vidas, Padre. No lo permitas, Señor, no lo permitas, Padre. Aquí hay varones esforzados, aquí hay varones, Señor. Levanta, Dios mío, levanta, Padre, levanta hombres como Josué, hombres como Moisés, hombre, Dios mío, Padre, hombres como Pablo, hombres, Dios mío, Padre bendito, como Pedro, Dios mío, hombres, Padre, que están dispuestos, Padre. Oh Señor amado, aquí hay varones, Dios mío, dispuestos, Padre, dispuestos, Señor amado, Padre bendito. Usa la vida, Señor, de ellos, Padre. Usa la vida, Padre. Bendiga, Dios mío, bendiga a los caballeros, Padre. Bendiga a los caballeros, Señor, Padre. Dios mío, no permitas, Padre, que se desvíen, Padre, de tus caminos, Señor. Ayuda, Padre, guardar tu palabra, guardar
meditar tu palabra de día y de noche, Padre, aguardando tus mandamientos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, guardar tus mandamientos, obedecerte, Señor, obedecerte, Padre. Ayuda, Dios mío, ayuda, Padre. Hombres temerosos de ti, Señor. Está aquí. Ayúdanos, ayúdanos. Está aquí. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos del Señor. Nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Nadie podemos hacer por nuestros propios pensamientos. No podemos hacer, lo hacemos con la ayuda de Dios. Pidamos sabiduría a Dios. Señor amado, dale sabiduría, Dios mío. Dale sabiduría, Señor. Dios mío, cada varón, Señor, que sean varones esforzados, que sean varones, Dios mío, Padre, como Salomón, Padre, Padre eterno, que dirigió a un pueblo, que dirigió al liderazgo, Dios mío, con el pueblo de Israel, Padre, Señor amado, Padre bendito, tú estuviste ahí, Señor, tú estuviste ahí, Padre. Ese Dios que andaba allá es el mismo Dios que está en esta noche, es el mismo Dios que te dice: esfuérzate, esfuérzate y no desmayes, y no desmayes. Es el mismo Dios que dice en esta noche: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo de día, de noche. Aquí está el Señor, la presencia del Señor. Aquí está. Dale gracias al Señor. Agradécele al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Padre. Gracias, gracias. Amado Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Guardarnos para ti. Guardar nuestra vida para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Guardarnos, Padre. Aunque el diablo viene a poner ofertas, Señor. Aunque el diablo viene a poner obstáculos, Dios mío. Oh, ayúdanos, Señor, a vencer, Padre, toda tentación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Que Dios bendiga la vida de cada hermano que estuvieron viendo a través de la transmisión. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren.